Bueno, buenos días. Mientras van poniendo la presentación, primero muchas gracias, Mónica, por la oportunidad, sobre todo, pues porque, bueno, desde el principio, cuando Mónica me propuso pues hacer la conferencia inaugural, al principio da un poco de miedo, estas ya son palabras mayores, no es una comunicación normal, pero bueno, siempre lo he visto como un reto. Mónica hablaba ahora de uno de los pilares de la enfermería y para mí siempre ha sido el pilar básico y el pilar en el que nos tenemos que fundamentar en la enfermería. Tenemos que crecer a partir de la investigación. Entonces, bueno, pues hoy me he marcado un objetivo y para mí el objetivo es despertar ese pensamiento crítico que sé que tenéis, que algunos tenéis más. Quizá en el mundo de la investigación, yo tengo que ser humilde, estoy despegando, todavía no tengo grandes publicaciones ni grandes trabajos y eso además se puede corroborar y sé que muchos de vosotros ya estáis volando muy alto. Pero bueno, también considero que todo esto a nivel de la enfermería o lo hacemos entre todos o nos va a costar muchos años hacerlo y nos va a costar conseguirlo. Entonces, bueno, pues voy a tratar un poco eso, de despertar ese pensamiento crítico que sé que tenéis y sobre todo que sea un pensamiento crítico constructivo. Bueno, un poco para empezar, pues quizás sobre todo así en gente más joven, a lo mejor la gente que ya lleváis mucho más tiempo. Yo llevo en la asociación pues apenas 3 años, desde que empecé en hemodinámica, aunque sí que es verdad que he estado siempre vinculado al mundo de la cardiología, porque estaba pues básicamente unos 10 años en las unidades coronarias. Pero bueno, quizá también cuando me planteé empezar a preparar todo el tema de la conferencia, pues me preguntaba, ¿desde cuándo lleva todo esto? ¿Somos un grupo joven? ¿Somos un grupo ya con muchísima experiencia? Bueno, pues ahí tenéis una serie de imágenes que seguro que muchos tenéis relacionadas ya con muchas cosas y que se han ido gestando pues, bueno, a lo largo de la historia del grupo de trabajo de enfermería de hemodinámica. Si lo situamos en una línea del tiempo, pues bueno, ¿cuándo comenzamos o cuándo se comenzó a gestar el grupo de trabajo de enfermería de hemodinámica? Pues en el año 1988. Si echamos la vista atrás, eso ha sido antes de ayer. No hace muchos años que esto ha empezado a caminar. Bueno, pues ¿cómo comenzó? Lo que os digo, en 1988, 3 enfermeras, Covadonga Quesada, Elena Fernández, que está hoy por aquí, y a Isabel Muñoz, bueno, pues se pusieron de acuerdo con uno de los laboratorios que en aquel momento era Core Medical y bueno, pues hablaron de hacer reuniones conjuntas de enfermería de hemodinámica. ¿Ya? Por aquellas estaban reuniéndose en la AEC, en la Asociación Española de Enfermería en Cardiología, y decidieron pues, que el grupo de trabajo de enfermería de hemodinámica tenía que empezar a reunirse y a llevar cosas en conjunto. Bueno, durante un año estuvieron manteniendo reuniones y organizando todo un poco, y es en el año 1989 cuando en Marbella tiene lugar la primera reunión de enfermería de hemodinámica. Una reunión que, como me comentaba Elena hace unos días, ellas se lo comían, ellas se lo guisaban, porque bueno, al final era un grupo pequeño, ellas exponían, ellas iban a sus comunicaciones, y bueno, pues ahí es como empezó un poco todo. En esa reunión en Marbella llegaron al acuerdo de que se iban a hacer reuniones cada 2 años. Y llegó la segunda reunión en el año 1991 que tuvo lugar en Mallorca. Un punto importante también fue al año siguiente. En el año 1992, el doctor Luis Martínez Elval, que era por aquel momento el presidente de la SEC, se puso en contacto con Elena Fernández, que era la coordinadora del grupo de trabajo de hemodinámica, y le propuso pues, hacer reuniones conjuntas entre hemodinamistas y enfermeros de hemodinámica. Bueno, llevaron esta propuesta a la tercera reunión, que iba a ser al cabo de 2 años en Santander, en 1993, y allí en la Asamblea General se adoptó bueno, pues, llegar a hacer esas reuniones conjuntas entre hemodinamistas y enfermería de hemodinámica. Más cosas que se acordaron en ese congreso, bueno, pues entre otras cosas no tenían un listado claro de cuáles eran las enfermeras y enfermeros que estaban trabajando en España en hemodinámica y por eso crearon un grupo, unas vocalías repartidas por toda España para encargarse de hacer ese listado de enfermería de hemodinámica que se empezó a gestar un poco ahí, a partir de 1993. Llegó el año 1995 y empiezan esas reuniones conjuntas pues a partir de ese momento en distintas ciudades y de una forma anual. Punto importante también y que dio un vínculo importante a la asociación y al grupo de trabajo de hemodinámica es que en ese momento se decidió que los asociados de la EC, que llevaron un año de antigüedad, pudieran ir de forma gratuita a estas jornadas, a estos congresos. Esto lo que hizo es repuntar un poco el número de asociados. Luego también, pues bueno, a partir de este momento, la enfermería también empezaba a saltar un poco al ámbito internacional. En el año 1996, por ejemplo, se ganó el primer premio del certamen internacional Videonet. Y bueno, pues a partir de ahí, digamos que durante años sucesivos se fueron realizando pues, distintas reuniones de hemodinámica con aspectos científicos y un poco difundiendo esa investigación y esos trabajos que hacían las enfermeras de hemodinámica. Llegó el año 2007
Y bueno, pues cabe destacar el primer manual de enfermería en cardiología intervencionista y hemodinámica, protocolos unificados, un manual donde participaron más de 200 enfermeras de toda España. El año 2012 también, ya es más reciente, pues aunque es algo que se empezó a gestar mucho antes, pero en el año 2012 se consiguió crear un grupo de elaboración del documento del perfil profesional de hemodinámica, que es un grupo que en el año 2013 se consigue publicar ese perfil. Seguro que muchos tenéis esta imagen. El perfil profesional de enfermería de hemodinámica y sistemas de acreditación. Un perfil que, sin duda, seguramente, pues dentro de muchos años, cuando tengamos que hablar un poco de la historia de la enfermería de hemodinámica, pues habrá que hacer una referencia importante, porque probablemente sea un impulso de cambio. Otro momento importante que estamos viviendo quizá de una forma muy reciente, pues en estos 2 últimos años, ya sabéis que ha dado lugar al Máster Universitario de Enfermería en Hemodinámica y Cardiología Intervencionista, que está avalado por la EC y por la SEC, y bueno, pues que es un documento que también nos va a sustentar un poco las bases de quizá poder dar un impulso en la enfermería de hemodinámica. Bien, esto es un poco pues, la historia que tenemos, nuestra historia, que, como os digo, es una historia muy reciente. Luego sí que la tenemos que tener como referencia en el momento en el que estamos también, pues mirar un poco hacia atrás y ver que hemos crecido, o que estamos creciendo, porque hemos nacido hace muy poquito. Bueno, hablamos de la historia de la enfermería hemodinámica, del grupo de trabajo, pero si hablamos un poco de la historia, de la evolución de la investigación en enfermería, pues no nos remontamos muchos años atrás, sí que tenemos algún siglo más. Segunda mitad del siglo XX, bueno, pues todos sabéis que Florence Nightingale fue la encargada de la profesionalización de la enfermería. ¿Qué hizo Florence Nightingale? Pues hacer investigación basándose en estadística, porque era una innovadora en enfermería en estadística, y a través de ahí pues, conseguir los objetivos con los políticos de la época, o los encargados de organizar. Luego, en la primera mitad del siglo XX, pues es un momento en el que bueno, pues la educación en la enfermería da un paso, inicia un camino hacia la universidad, no da el paso todavía, hacia la universidad que va a ser el lugar para la investigación. En concreto, en la Segunda Guerra Mundial fue uno de los puntos importantes entre 1939 y 1945 porque lo que se hace un poco es estudiar mucho la ley de la oferta y la demanda. Se analizaba un poco, había mucha demanda de enfermeras en la Segunda Guerra Mundial y había que ver cómo estaban formadas esas enfermeras. Entonces, los estudios iban muy vinculados a pues, un poco definir si esas enfermeras tenían que ir o no a la universidad, pues porque quizá eran carentes de muchos conocimientos y por eso se vinculaban un poco así las investigaciones de esa época. Y ya en la segunda mitad del siglo XX, pues bueno, la investigación es cuando da un paso importante, sube un escalón importante y es, bueno, pues lo que nos da paso al siglo XXI. También un poco, pues, bueno, si hablamos de investigación en enfermería en hemodinámica, tenemos que ver un poco lo que estamos haciendo en nuestra casa, ¿vale? Todos conocéis la revista de Enfermería en Cardiología y hay que analizar un poco qué es lo que estamos haciendo o qué es lo que hemos hecho en estos años. Bueno, pues, un poco también por hacer referencia, bueno, pues en el año 1994 se publica el primer artículo en la revista de Enfermería en Cardiología. Pongo revista entre comillas porque por aquellas no nació como una revista científica, nació como un boletín donde iban publicando artículos como este, un plan de cuidados para enfermeros sometidos a cateterismo cardíaco. Coincidió que el primer artículo pues, estaba creado por un grupo de enfermeras de hemodinámica. Luego, en concreto también, pues, este boletín, ¿quién lo inició? Pues por aquellas la presidenta de la AEC, Carmen Sarabia Clemente, del Hospital Militar Gómez Ulla, con ayuda de su marido, por lo que me han comentado, pues bueno, se creó este boletín. Boletín que a unos años más tarde daba lugar a la revista científica. Y luego, ¿sobre qué temas investigados? ¿Cuáles son los descriptores que utilizamos en enfermería en hemodinámica para publicar? Bueno, pues tenéis ahí una nube de palabras clave de los artículos científicos que hemos publicado en los últimos 22 años que tenemos de historia. Bueno, pues cardiología, corazón, enfermedades cardiovasculares. Luego ya un poco en menor medida empezamos con enfermería, cuidados. Bueno, pues un poco la nube de palabras con la que publicamos nosotros. Y si analizamos a la tipología documental en los artículos científicos, ¿qué estamos publicando en enfermería? ¿Publicamos qué tipo de artículos? Bueno, pues ahí tenéis un poco los datos del último estudio que analiza toda la revista de Enfermería en Cardiología. Bueno, pues básicamente el 43, casi el 50%, digamos, de los artículos que publicamos son estudios descriptivos, ¿vale? A partir de ahí, en menor medida, casos clínicos, por ejemplo, tenemos un 10%. Protocolos y pautas de actuación publicamos pues casi otro 10%. Una revisión divulgativa, tenéis ahí un 7%, y luego en menor medida pues entran otro 20-25% que ya entran los estudios de cohortes, casos clínicos, pues a estudios un poco más relevantes. En este sentido también, ¿cuánto publicamos la enfermería hemodinámica dentro de esa revista? Sabéis que la Asociación Española de Enfermería en Cardiología tiene 8 grupos de trabajo, entre los que está el grupo de enfermería hemodinámica. Bueno, pues ahí en este diagrama de barras veis en granate o en rojo
bueno, pues todos los artículos que se han publicado en cada revista de forma anual, y en azul veis lo que hemos publicado en la enfermería de hemodinámica. Bueno, pues si analizamos un poco los números, los artículos totales que se han publicado son 417 en total en toda la revista, y en concreto de la enfermería de hemodinámica hemos publicado 61. Bueno, pues estamos en un 15%, que atendiendo a que somos 8 grupos, pues bueno, estamos cumpliendo ahí los porcentajes. Luego ya analizaremos si deberíamos de ser un grupo más potente, menos potente, o qué debería de ser. En cuanto a los temas, ¿qué estudiamos, qué investigamos y qué publicamos la enfermería de hemodinámica? Bueno, pues los temas más importantes los tenéis aquí, 12 artículos en total en todos los que hemos publicado, 2 de 10. Bueno, pues artículos relacionados con la hemostasia y el acceso vascular, artículos relacionados con la práctica clínica y con casos clínicos, o complicaciones clínicas, complicaciones médicas. Eso es un poco lo que solemos publicar en esta revista. Y por hacer un poco un guiño en algo más actual, porque lo otro es de la historia, de toda la evolución de la revista, pero esto es quizá de las comunicaciones libres del último congreso de la AEC que tuvo lugar en Valencia este año, en el mes de mayo. Bueno, pues si os dais cuenta, práctica clínica y casos clínicos un 26%, complicaciones un 22%, acceso vascular y hemostasia seguimos estudiando mucho un 15%, y quizá, pues bueno, tengo estos 3 puntos para destacar. En calidad de vida estudiamos un 15%, son las comunicaciones libres que hemos enviado. Adherencia al tratamiento, un 4%. En cuanto a gestión y formación, un poquito, 2%. Y luego estructural, pues sí que me llamaba la atención que siendo un grupo importante donde estamos trabajando mucho con lo estructural, solo habríamos llevado este año un 2%, por ejemplo. Luego también un dato importante a destacar, que tenemos que tener como referencia, pues bueno, en las comunicaciones, en las reuniones anuales de la sección de hemodinámica y cardiología intervencionista, aquí tenéis los últimos datos oficiales. Previo a esto había una media de 8 o 10 artículos al año, pero bueno, los últimos datos. En La Coruña, en el año 2013, 14 comunicaciones. En Córdoba, 12 comunicaciones. Llegó Madeira y de repente teníamos 37 comunicaciones. Algo estaba pasando. Había dudas, pues no sabíamos si era porque el destino era muy exótico y habíamos ido muchos a Madeira buscando un poco ese destino o qué es lo que pasaba. Ha llegado León y resulta que ahora nos confirmamos un poco como ponentes o como comunicaciones. Tenemos 41, es que no solo se sigue esa tendencia, sino que estamos un poco por encima. Bueno, pues habrá que analizar un poco en el futuro, pero seguramente que hay muchos puntos de los que ya hemos hablado un poco en la historia que están teniendo relevancia en este sentido. Y luego le cojo un poco los datos a Vera, que estará por ahí. Bueno, pues, ¿qué está pasando en Europa con la enfermería hemodinámica? ¿Salimos del grupo de trabajo a Europa? Bueno, pues Vera, que este año ha estado y que supongo que luego, por lo que me ha comentado, va a salir a hablar un poco de este tema. Bueno, pues este año han ido 2 enfermeras con comunicaciones al PCR. ¿Y de qué se hablaba en Europa en general? Bueno, pues en Europa se está hablando de formación, de transferencia del conocimiento y del perfil de enfermera de hemodinámica en Europa, ¿vale? Es un poco la línea que estamos siguiendo aquí, pues no estamos muy desencaminados en algunos temas, ¿vale? Luego ya ella nos comentará un poco más qué puntos se están tratando allí. Y en cuanto a la evolución de la investigación clínica, bueno, pues hago un guiño aquí a la parte médica, qué evolución han seguido ellos y dónde estamos nosotros. ¿Cómo empezaron en la medicina basada en la evidencia también? Pues, o cómo estamos, yo creo, en enfermería, en hemodinámica. Bueno, pues con estudios monocéntricos. Si os dais cuenta y hacéis una lectura rápida de los artículos que publicamos, muchos son estudios monocéntricos. Nosotros, entre nuestros propios compañeros del hospital, pues publicamos un artículo. Así empezaron muchos. ¿Cuál fue un poco la evolución? Bueno, pues dieron paso a una alianza estable entre 2 centros, por ejemplo, a hacer un estudio multicéntrico, si lo queremos llamar, aunque sean solo 2, pero bueno, se agilizaba un poco, se aumentaban esa muestra de los estudios y era un poco todo más rápido y aportaba un poco más de evidencia científica y de rigor. El siguiente paso que dieron, bueno, pues una red convergente con coordinación unicéntrica. Era un centro que coordinaba muchos estudios, o sea, muchos centros, ¿vale?, para un mismo estudio. Y más adelante, bueno, pues ahora mismo, si os dais cuenta y todos lo sabéis, cómo son los estudios médicos. Están con una red plenamente interactiva multinodal. Un centro coordina varios estudios con varios centros y a la vez participa de otros estudios, ¿vale? Eso nos falta en la enfermería. En la enfermería todavía estamos estudios monocéntricos y quizá alianza estable, pero no llegamos arriba del todo. Y eso nos podría dar mucho rigor científico y nos facilitaría mucho las cosas, nos aportaría mucho a la investigación enfermera. Y ahora, una vez analizado un poco cómo estamos nosotros en enfermería hemodinámica, quizás no quiero hacer una crítica, pero sí hacer una visión de cómo está todo, pues me gustaría un poco que reflexionemos y que, en función de lo que tenemos, que nos planteemos cosas. Os voy a echar una mano, aunque seguro que hay muchas otras cosas sobre las que podemos reflexionar. Primero, ¿sobre qué investigamos?
¿vale? Ya tenéis ahí datos de los que hemos visto. Más del 50% de nuestras comunicaciones y de nuestros estudios, lo que publicamos, son de la práctica clínica, acceso vascular relacionado con la hemostasia y complicaciones potenciales o clínica como tal. Y esto, pues, a veces genera duda, porque sí que es verdad que somos un grupo quizá muy técnico, pero nos olvidamos a veces, yo me pregunto, y por poner un ejemplo solo, ¿estamos investigando en aspectos de respuesta humana? ¿Vale? ¿Sabemos cómo responde el paciente ante distintas situaciones de salud, enfermedad? Son cosas muy enfermeras y a veces las estamos dejando un poco de lado. Y eso es lo que nos va a aportar a nosotros como profesión, ¿vale? No solo en la enfermería hemodinámica, sino en la enfermería general. Y esto hay que tenerlo en cuenta y hay que reflexionar a veces, ¿vale? Porque estamos centrándonos muchos, todos, esto es cosa de todos, o nos ponemos todos a trabajar en conjunto o podemos seguir el próximo año en el Congreso de Barcelona, pues llevando todos casos de la banda radial, que hay que hacerlo, que sí, pero de una forma un poco más coordinada también. En cuanto a los niveles de evidencia, hemos visto ahí más del 43%, un 43% de los artículos que publicamos son estudios descriptivos y en función de ahí vamos bajando. Casos clínicos, un 10%, protocolos, bueno, un poco lo que os comenté. Si analizamos la pirámide de niveles de evidencia, sabéis que a medida que ascendemos esa pirámide, pues aumenta la calidad de la evidencia y la calidad de la inferencia causal. ¿Dónde estamos la enfermería hemodinámica? Todos los datos que os voy dando, estamos en la base. Fijaros, ¿qué publicamos en cardiología en concreto? Esto no en hemodinámica. Cardiología tenemos un 2% de publicaciones que son metaanálisis, ensayo clínico aleatorizado o revisión sistemática. Un 5% estudio de cohortes. Un 2% estudio de casos control. Un 8% una serie de casos y el 83% está en la base. Si nosotros lo que estamos investigando y lo que estamos publicando es la base no va a sustentarse para la práctica basada en la evidencia. Nosotros, para hacer, aquí os pongo, de la evidencia a las guías de práctica clínica, ¿cómo colaboramos en las guías de práctica clínica? Sabéis que las guías de práctica clínica lo que se basa es en la cima de la pirámide, en metaanálisis, ensayos clínicos, en revisiones sistemáticas, ¿vale? Si nosotros no estamos llegando ahí, no podemos aportar evidencia a la práctica clínica. Luego, el impacto de la evidencia. Quizá es una clasificación con la que podemos estar más o menos de acuerdo, ¿vale? Y esto nos castiga mucho a la enfermería española en concreto, pero es lo que tenemos y es lo que nos están exigiendo para el doctorado, es lo que nos están exigiendo jugar en la misma liga, por ejemplo, que los médicos. Y nosotros no es la misma liga, pero tenemos que jugar en ella. ¿Qué es lo que nos está pasando ahora en la enfermería de hemodinámica española? Hablo a nivel general. Pues fijaros, el impacto de las revistas, que sabéis que se mide según la clasificación JCR, bueno, pues no hay ninguna revista española que tenga nivel de impacto, ¿vale? El nivel de impacto se mide según las referencias que tienen los artículos de las revistas. Eso quiere decir que nadie nos referencia a ninguna revista de enfermería ya ni de hemodinámica ni española como tal. ¿Vale? En este sentido, pues hace unos días se publicó el factor de impacto del año 2015 en las revistas de enfermería. Bueno, pues podéis echar un vistazo a toda la clasificación y dentro del ranking, bueno, pues hay 2 revistas de cardiología, de enfermería en cardiología, que quizá un poco las tenemos que ir teniendo en cuenta, aunque solo sea para intentar publicar en esas revistas, que van a ser publicaciones de impacto, y para hacer referencias, sabéis un poco, aunque es un juego medio sucio, pero bueno, para conseguir que nuestra revista, por ejemplo, tuviera impacto, pues ¿qué se hace muchas veces? Es la ley de la trampa, pero bueno, pues ¿qué se hace? Referenciar nuestros propios artículos. Eso también lo penaliza, ojo, la JCR, ¿vale? Pero bueno, muchas veces habláis con médicos, no, yo he publicado en una revista de impacto y a la vez he referenciado en la enfermería, en la revista de cardiología. Bueno, pues tenemos ahí 2 que además cabe destacar que están casi en la cima del ranking, en el puesto 3 y en el puesto 6, ¿vale? La European Journal of Cardiovascular Nursing y la Journal of Cardiovascular Nursing, ¿vale? Son 2 revistas, en el 3 y en el 6, que para que las tengáis un poco en cuenta. Ayer publicaban los datos en el Twitter, lo vi, de la clasificación del impacto de la evidencia de la JCR de la revista de cardiología. Y si os dais cuenta, si podéis ver los datos, desde el año 1999, que empezó con un impacto muy pequeñito, al de este año, que es un 4 y... No os digo el dato porque no me queda muy bien con el 4 y pico, cerca de 5 andaba. O sea, si veis la gráfica, ha ido subiendo mucho desde el año, en apenas 16 años. Ahí es donde tenemos que intentar llegar la enfermería. Bueno, por hablar un poco también y reflexionar sobre la interdisciplinariedad. Bueno, pues muchas veces volvemos a lo mismo. Os hablaba antes de intentar hacer más grande un poco la investigación y de hablar y hacer estudios multicéntricos, pues nos pasa un poco lo mismo con esto. Muchas veces nos centramos, el trabajo y el estudio lo hacemos en hemodinámica, nosotros mismos, y nos lo guisamos, nos lo comemos y ya está publicado. Como ejemplo, poneros, por ejemplo, ¿por qué no un proyecto para TAVI
que esté gestado pues, por varios profesionales de enfermería de todas estas unidades, cardiología intervencionista, cirugía cardiovascular, críticos, planta de cardiología, geriatría, atención primaria, asistente social. Muchas veces son muchos profesionales y muchos de enfermería los que van a formar parte de ese paciente, ¿vale? Y también tenemos que intentar promocionar un poco este tipo de estudios. Y luego, si analizamos un poco, porque claro, todo esto, ¿qué está pasando? Hay que ver cuáles son los factores que influyen en la dificultad para implantar la práctica basada en la evidencia. Hablábamos antes con la presidenta del Colegio de Enfermería. La práctica basada en la evidencia tiene que ser uno de nuestras bases para sustentar nuestra actividad laboral. No solo laboral, sino de formación a nivel de la universidad, de gestión y demás. Bueno, pues ¿qué es lo que nos está pasando? Uno de los factores que nos influyen, que no hay cultura de lectura científica. No la hay. El otro día, en un café científico en Santander, con el doctor de enfermería Jesús Molina, nos hablaba un poco de los datos del último estudio de cuánto leemos la enfermería a nivel nacional. Bueno, pues hay datos en los que nos dicen que leemos 0,3 artículos al mes. ¿Vale? 0,3 artículos al mes se supone que de 4 personas que estamos aquí, hay uno que va a leer un artículo y los otros 3 no leen nada nunca. Así es como estamos un poco en enfermería todavía, ¿no? Porque claro, aquí sí que es verdad que la muestra que tenemos tampoco es muy representativa porque estamos un poco en el ámbito de la investigación. Pero si salís a vuestras unidades, preguntar a ver cuánto leen. ¿Qué lectura científica? No tenemos cultura de lectura científica. ¿Y por qué? Hay que analizar también un poco qué es lo que está pasando, ¿vale? Porque hay que intentar promocionar eso. Primero porque no se comprende. A veces los artículos, cuando empiezas a leerlos y cuando no tienes un poco de habilidad en este sentido, pues a veces no lo comprenden. O porque no se cree, hay veces que están leyendo y no lo creen, y porque siempre han hecho una cosa y no lo creen lo que están leyendo. O porque no saben cómo se implementa la práctica basada en la evidencia, o porque no se permite otras veces, ¿vale? Otro de los factores, pues que hay una falta de pensamiento crítico y reflexivo. Nos limitamos a imitar la medicina basada en la evidencia, que sí, que hay que copiar muchas cosas, pero no es lo mismo, somos profesiones distintas para algunas cosas, ¿vale? Y luego una inexistencia de la evidencia científica, lo que os comentaba antes. La evidencia científica que tenemos, estamos en estudios descriptivos, no estamos generando evidencia científica. Entonces no podemos hacer esa práctica basada en la evidencia muchas veces, porque lo que hacemos es describir, ¿vale? Hay que intentar que poco a poco entre todos, porque esto no lo va a hacer uno solo, podría publicar uno solo, pero no vamos a llegar a tener esa evidencia que necesitamos. Y claro, si no hay práctica basada en la evidencia, entonces ¿qué hacemos? ¿Estamos trabajando mal o cómo trabajamos? Bueno, pues trabajamos un poco con todos estos factores, con la experiencia, con las relaciones interpersonales, la relación con el cuerpo de conocimientos propios. Yo es mi conocimiento, es lo que tengo y es lo que hago. Con equilibrio entre lo teórico y la realidad asistencial, ¿vale? Aprendo una cosa, mi realidad asistencial es esta y hago un equilibrio entre las dos cosas. Influencia de relación médico-enfermera. Muchas veces cuando no sé algo, aquí voy a preguntarle al médico que aunque no lo sepa y me diga algo en lo que duda, pero como es el médico, me lo creo. Un consenso entre todos los profesionales, la información externa, intercambios simbólicos compartidos en la atención, aceptación del conocimiento en el servicio. Bueno, pues un poco todas estas cosas es con lo que basamos nuestra práctica diaria. Y a partir de aquí, pues vemos un poco cuál es la historia que tenemos, vemos un poco las reflexiones, que seguro que hay muchas más, y lo que quiero hacer es eso, despertaros el pensamiento crítico. Y ahora hay que analizar un poco qué compromiso tenemos que tener nosotros con la práctica basada en la evidencia, ¿vale? Ya no solo a nivel de enfermería hemodinámica, que es lo que vamos a tratar ahora, pero también a nivel de la enfermería general. Fijaros, una portada que siempre me llama mucho la atención y me gusta mucho, es una revista científica. Bueno, pues le hicieron una entrevista a Buzz Aldrin, que es un astronauta de la nave del Apolo 11, y el titular era «Me prometisteis colonias en Marte, en vez de eso tengo Facebook». Bueno, pues yo hace unos días llevo preparando la conferencia a tiempo, y hace unos días con mi sobrina, que tiene 7 meses, bueno, pues yo me planteaba, ¿qué pasará cuando dentro de otros 28 años, que es lo que básicamente llevamos de evolución en el grupo de trabajo de hemodinámica, mi sobrina sea enfermera y se plante en este congreso y tenga que ver cómo está la práctica basada en la evidencia? Nosotros hoy podemos estar hablando de que sí, que hay que hacer práctica basada en la evidencia, pero igual lo podemos estar prometiendo. ¿Qué va a pasar dentro de 28 años? Eso es lo que no deberíamos permitirnos y tenemos que trabajar todos juntos, ¿vale? Para que dentro de 28 años, pues estas cosas que estamos prometiendo y en lo que tenemos que afianzarnos y hacer esa práctica basada en la evidencia esté implantada. David Sackett, que es un médico canadiense, pionero de la medicina basada en la evidencia, bueno, pues nos dijo en su día, en el futuro no se hablará de medicina basada en la evidencia, porque toda la medicina será basada en la evidencia. Yo, aunque ya os digo que no copiaría o no imitaría el modelo tal cual, en el futuro toda la enfermería será basada en la evidencia. Ahí es donde tenemos que estar pensando, ¿vale? Que toda la enfermería que hagamos sea basada en la evidencia. Y en este sentido, pues hay que adquirir varios compromisos. Primero, necesitamos liderazgo profesional, ¿vale? Necesitamos líderes reales que conozcan y ayuden a implementar los resultados de investigación. Si eso no lo lideramos muchos,
¿vale? No vamos a conseguir nada, porque eso se tiene que implantar desde los líderes, que vayan arrastrando gente, que vaya haciendo un efecto dominó. Yo creo en el efecto dominó. Si tú empiezas a investigar y a intentar hacer práctica basada en la evidencia, al final vas enganchando a la gente. Que gestionen equipos de trabajo con emoción y con ilusión. La investigación no os lo voy a contar, es muy dura y si no lo haces con emoción y con ilusión, al final te aburres, te cansas y no vas a llegar a hacer nada, porque es dura, es bastante dura. Que tomen decisiones participativas basadas en la evidencia. Son los líderes los primeros que tienen que dar ejemplo y a partir de ahí tenemos que ir todos, ¿vale? Pero hay que tomar esas decisiones participativas. Que faciliten entornos de trabajo adecuados, ¿vale? Que los promocionen. Que crean en el empoderamiento de la profesión enfermera y que piensen que es necesario. En este sentido, pues un compromiso más. Lectura crítica y transferencia del conocimiento. Ya os he dicho que no tenemos cultura científica, eso es lo que nos dicen los últimos estudios. La transferencia del conocimiento es necesaria. Ya no solo no estamos generando, pero se está generando algo de evidencia científica, evidentemente. Pero lo que hay que conseguir es que haya transferencia del conocimiento. ¿Cómo? Hay que innovar, hay que hacer cosas distintas. Por ejemplo, aquí tenemos, y muchos formáis parte del blog, el blog de enfermería en hemodinámica. Quizá no es un tema científico puro 100%, pero sí que está haciendo mucha transferencia del conocimiento, por lo menos difusión o implicación, o como queráis llamarlo, pero se está moviendo mucho. ¿Por qué? Porque el otro que tenemos es la lectura convencional. Si esa ya la conocemos, ya la tenemos y sabéis que muchas encima están en bases de datos a la que o tienes acceso o estás inscrito o no vas a llegar a esos artículos. Tenemos que intentar cambiar esto, porque la lectura convencional ya la tenemos. Y hablo del blog y seguro que hay miles de cosas más. Hay muchos más blogs científicos, evidentemente, me quedo con el de enfermería en hemodinámica y ahí se está generando mucha transferencia del conocimiento. Igual no es conocimiento científico puro 100%, pero es un cambio. Relaciones, ojo, no digo que la lectura crítica o la lectura convencional esté mal, yo creo que tiene que estar también, pero hay que intentar empezar a mover todo eso, ¿vale? Y que se empiecen a relacionar unas cosas con la otra. Otro compromiso que creo que tenemos que destacar, porque aunque sí que hay muchos hospitales y muchos de vosotros que lo hacéis, pero en otros hospitales y en otras unidades no se está llevando a cabo, son las relaciones con la universidad. Necesitamos ir de la mano, ¿vale? La asistencia, la enfermería de hemodinámica asistencial necesitamos ir de la mano con la universidad para muchas cosas. ¿Por qué? Porque tenemos que conseguir que haya un flujo de transferencia del conocimiento para muchas cosas, porque al final se genera un ciclo de cambio. Nosotros desde la universidad se genera nuevo conocimiento, un conocimiento valorizado que va a llevar parte a la asistencia y se va a hacer la investigación más la práctica basada en la evidencia. Y eso repercute otra vez en la universidad con nuevo conocimiento. Necesitamos que ese flujo vuelva a la universidad, esas relaciones universitarias y asistencial. ¿Qué es lo que nos va a facilitar? Pues que la asistencia con la investigación aumente la calidad asistencial, si es que no hay duda, eso está más que descrito desde hace muchos años. ¿Esto facilita qué? Pues el trabajo en equipo, ahuyenta la desmotivación, exige estar al día y impulsa la innovación y el espíritu crítico. Un espíritu crítico que, como os digo, necesitamos, sobre todo crítico constructivo y dejar de un lado el crítico destructivo. Más compromisos, pues he hablado de la innovación y la investigación tienen que ir de la mano, y más en enfermería. O innovamos, intentamos, seguramente que muchas innovaciones que hagamos van a ser un error, y eso lo hemos comprobado con muchas otras cosas, pero habrá otras que sean un acierto, y habrá que mantener cosas de las que tenemos también. Innovación en el apoyo a la investigación, pues por ejemplo, por poneros un ejemplo, algo que se gestó en la sección, el grupo de médicos, en la sección de hemodinámica, bueno, pues algo que era un ecosistema de investigación que estaba en desarrollo y que al final, pues para ellos era algo innovador que no ha tenido mucha cabida. Bueno, pues un ecosistema donde, bueno, la solicitud y evaluación de propuestas científicas, con un asesoramiento para esos estudios, ¿vale? Con una gestión simple de datos, pues donde, por ejemplo, un estudio multicéntrico, tú te puedas registrar, entres con tu clave, metas tu paciente y eso pase directamente a una base de datos. Bueno, pues son formas de innovar y de facilitar esa investigación. O que haya un apoyo y un asesoramiento estadístico, que muchas veces la estadística, a mí me pasa, imagino que a muchos de vosotros también, pues a veces es difícil y hay que necesitar tirar de gente que sea un poco más potente en estadística. O con la traducción y revisión de manuscritos, bueno, pues un poco innovación en ese sentido desde la AEC o desde el grupo de trabajo de hemodinámica, por ejemplo, liderándolo. Hay más innovación en la divulgación de la investigación. Por ejemplo, no sé si muchos de vosotros seguro que conocéis la experiencia Pit of Science, que es algo que se gestó en Londres y que ya está implantado en España. Por ejemplo, en Cantabria, pues hace unos días, hace aproximadamente un mes, pues tuvo lugar el Pit of Science, que, como os digo, ha sido en varias comunidades, seguro que algunos lo conocéis, que de qué se trata es de sacar la ciencia a la calle, ¿vale? A la gente lego, digamos. Entonces, si os doy cuenta, este día, por ejemplo, se llenó uno de los bares de Santander, en el que 3 científicos, en el que estaba una enfermera Carmen Sarabia, de la Escuela Universitaria de
Enfermería de Cantabria, bueno, pues hablando un poco de la ciencia a nivel de enfermería, ¿vale? Había un psiquiatra también y un biólogo. Y luego, pues otro aspecto de innovación, que seguro que en muchos sitios ya lo conocéis, pues un café científico. Por ejemplo, el otro día en el Colegio de Enfermería de Cantabria, aunque esto sí que ya tiene un poco más de años de antigüedad, pues hizo un café científico con Jesús Molina, uno de los doctores en enfermería, hablando de la transferencia del conocimiento. Bueno, pues es un entorno distinto, tomando un café, éramos 25 o 30 personas, hablando de la transferencia del conocimiento y de cómo está todo esto y qué es lo que hay que hacer. Promoción de becas, premios a proyectos de investigación y estudios. Esto sabéis todos que en la AEC pues tenemos un apartado con becas y ayudas. Hay que intentar impulsar y promocionar todo esto. ¿Por qué? Porque las becas y los premios lo que nos van a conseguir primero es que intentemos hacer desarrollar esos proyectos de investigación y luego que esos proyectos, una vez que te dan el premio o la beca, se lleven a cabo, porque uno de los requisitos para darte el premio es que tú lleves a cabo ese trabajo y aportes tus conclusiones. Bueno, pues es una cosa también en las que tenemos que estar al tanto, al día y promocionarlo un poco entre nuestros compañeros para intentar promocionar y hacer esos estudios potentes. Y luego, bueno, pues lo que os he hablado también de estudios multicéntricos. Necesitamos estudios multicéntricos. ¿Por qué? Porque, primero, la amplitud de la generalización, el número de casos. Sabéis que la muestra, lo que un estudio, por ejemplo, acabamos de empezar un estudio pues hace aproximadamente 15 días en Santander, que nos va a llevar un año, porque necesitamos 1000 pacientes. Esto con un estudio multicéntrico, en 2 meses puede estar hecho y tenemos los datos y a partir de ahí publicar. Nos lleva mucho menos tiempo. Un estudio que podríamos estar un año, luego escríbelo, analiza los datos y demás, te puede llevar 2 o 3 años perfectamente. Bueno, pues con estudios multicéntricos, si empezamos a colaborar entre todos, va a ser mucho más fácil, un desarrollo importante, más rapidez, se puede aportar mucho más rigor porque amplías un poco el campo de visión y demás. Y luego, bueno, pues por poner un ejemplo también, un programa de reconocimiento a estudios multicéntricos que hay desde la sección de hemodinámica, cardiología intervencionista, pues bueno, en el 2010 tienen un apartado donde, bueno, hacían este reconocimiento a estudios multicéntricos, los apoyaban y tenían también, pues bueno, una plataforma donde registraban todos esos estudios y digamos que tenían un apoyo importante desde la sección de hemodinámica. Sin más, no os quiero aburrir, simplemente quiero despertar vuestro pensamiento crítico. Sé que lo tenéis, y el crítico, sobre todo el crítico constructivo. Ya os digo, muchas veces vas a los congresos y cuando sale alguien a dar una comunicación ahora lo voy a criticar, pero lo voy a criticar con una crítica destructiva. No se trata de eso. Si yo no creo en algo, vamos a investigarlo. Investígalo, ¿vale? Yo espero que de todo lo que he dicho haya muchas cosas que no estéis de acuerdo y que cuando vayáis a casa digáis, voy a ver, ¿vale? Que lo analicéis, porque de eso se trata y así es como vamos a crecer todos juntos, ¿vale? Y luego, para terminar, pues siempre me gusta dejar ahí algo que quede con un buen sabor de boca. Bueno, pues he hecho un vídeo en el poco tiempo que he tenido. Os pido disculpas porque sí que me gustaría que estuvierais muchos más, pero Google no me ha permitido más fotografías de mucha gente. Entonces, bueno, que ahí os dejo con el vídeo y lo dicho, que espero que os haya gustado y que despertemos ese pensamiento crítico. You're used to gray.